Y Pues bueno, bueno, si y les menos ahorita que los jueces están, parece bien, buenas tardes a todas. Vamos a empezar hoy con nuestra sesión. Bienvenidas. La vez pasada estábamos revisando los síntomas de la codependencia y nos quedamos como a la mitad de estos. Entonces, en el quinto, ¿verdad? Nos quedamos. Vamos a empezar entonces con el sexto, porque la idea es que podamos repasar bien todos los síntomas para que podamos entender que el síntoma es la superficie de una problemática mucho más profunda, ¿verdad? Y entonces que podamos ligar el síntoma con las problemáticas que son las que empezaremos a abordar la próxima sesión, y que el texto que leímos para hoy nos da muchos elementos para empezar a comprender cuáles son las causas que propician que una persona desarrolle este tipo de dinámicas y de interacciones codependientes, ¿verdad? Porque nos habla del tipo de apego. Entonces se me hace un texto muy importante que podemos ir también en la medida en la que vayamos avanzando con la sesión, si les parece bien, si hay preguntas, comentarios que puedan ir enriqueciendo en la revisión de los síntomas y que vayamos ligando con este texto de la sintonización, ¿verdad? Apego y afinación, pues que podamos entender cómo a veces hay mucha memoria somática que no nos permite identificar cuál es esa necesidad que no quedó cubierta de forma satisfactoria, ¿verdad? Y de ahí pues el entendimiento que que hace mucho más pertinente el trabajo que hacemos desde la logoterapia, que es la ampliación de la conciencia a partir de la escucha sobre los síntomas. Fíjense la palabra que utilicé, la escucha sobre los síntomas, ¿verdad? O sea, el síntoma no para diagnosticar, sino para poder escuchar lo que hay debajo de eso que empieza a aparecer en el presente de la persona, ¿verdad? Y que empieza a procurarle pues todo este malestar que no alcanza a comprender de dónde viene, ¿sí? De dónde viene, cuáles son las razones. Y entonces empieza una espiral a veces de preguntas para tratar de encontrar pues cuál está siendo la problemática, pero que no va ligada realmente a la experiencia que se vivió en el cuerpo, ¿verdad? Y se me hace muy interesante este texto porque nos permite ver que esto se va fraguando a veces desde que somos bebés, ¿verdad? Y que lógicamente cuando somos bebés, nada más para que tengamos este antecedente que me parece importante, en el útero se desarrolla la estructura anatómica del cerebro, estructura anatómica, ¿verdad? Cuando nacemos, la parte del cerebro que está desarrollada con más fineza es el cerebro reptiliano, ¿verdad? Que es la parte que está abajo, lo que nos conecta con el tálamo. Y que después se convierte en la médula espinal, o sea, la parte que está acá en el cráneo. Ese es el cerebro reptiliano. Ya les mandaré algunas imágenes eh, para complementar los apuntes, porque me parece importante que entendamos el desarrollo del cerebro, porque cuando pasemos al siguiente módulo, que es los modelos de intervención, vamos a entender de qué forma vamos a ir impactando en el cerebro de la persona, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, para que pueda ir ampliando su conciencia con respecto a todo lo que está almacenado en su cuerpo como soma
y no necesariamente como una experiencia narrativa, ¿verdad? Y que entonces se vuelve muy importante en este proceso el poder narrar ujú, lo que vamos trayendo a la luz de la conciencia y que había estado realmente en la oscuridad. Entonces los síntomas son eso, esa puntita del iceberg que decía Freud, que nos permite empezar a mirar con mayor profundidad y desde ahí plantear pues aquellas hipótesis que nos puedan ir acercando realmente a ese entendimiento de lo que la persona vivió, experimentó y que pudo haberse quedado en el cuerpo como parte de su historia, ¿verdad? Porque la segunda parte del cerebro que se desarrolla con las experiencias es lo que se conoce como cerebro emocional y que constituye el sistema límbico. Es la parte del medio, ¿sí? Es la parte del medio. Y la última etapa, la parte de arriba, que es la corteza prefrontal, los lóbulos prefrontales, que son todas las habilidades superiores que son fundamentales para echar a andar el proceso de autocomprensión, ¿sí? Pero que vamos a ver que en algunos de estos casos, como nos lo va explicando este señor en el texto que leímos, pues sí hay una afectación a nivel neuronal, ¿verdad? O sea, cuando hay una experiencia traumática muy profunda, sí hay un impacto a nivel del cerebro, que no es que no pueda resarcirse, pero va a implicar un trabajo pues que requiere mayor paciencia por parte del paciente, sobre todo, ¿verdad? Hay una parte que se me hace muy interesante de lo que dice, que es que en estos casos, las personas que sufren traumas muy significativos, les cuesta más trabajo aprender. Por eso es que repiten tanto la misma historia, ¿sí? Porque hay dificultad para el aprendizaje. Bueno, todo eso tiene sus motivos, ¿no? Entonces, si les parece bien, vamos a continuar con los síntomas que estábamos revisando. Y las ideas que quieran ir trayendo del texto que leímos, pues por favor las van poniendo sobre la mesa para ligarlo, ¿verdad? Pero ahí claramente en este texto ya nada más quiero decir esto último para que quede bien claro que en la teoría del apego son dos tipos de apego, el inseguro y el seguro, y que el inseguro tiene tres patrones de conducta distintos, que son la evitación, ujú, la ambigüedad o lo ansioso o la ansiedad y el desorganizado, que es realmente el más grave. El más grave porque es en donde la persona tiene tendencia a desarrollar más fácil una enfermedad mental. Ujú. Bueno, entonces, bienvenidas Rosy y Mayra, ya estamos aquí arrancando. Entonces voy a compartirles la pantalla para que veamos esta presentación que preparé. Eh, ahí voy. Bien. Nos quedamos vimos cinco, ¿verdad? Entonces, nos quedamos en este, ¿no? Dificultad para identificar y expresar las propias emociones. Esto se vuelve bien importante porque lo podemos ligar con lo que decíamos al principio del módulo de estos tres lemas, ¿verdad? El de no hablar, no sentir, no confiar, ¿verdad? O sea, lógicamente, al no poder expresar las emociones, al no poder hablar, al no poder
tener este permiso para sentir. Lógicamente, el aprendizaje que supone el desarrollo de la inteligencia emocional, pues se queda fracturado, ¿no? En esta etapa. O sea, parte del desarrollo de la inteligencia emocional supone identificar primeramente las emociones. ¿Qué sentimos? Tristeza, enojo, ansiedad, miedo, frustración, ¿verdad? O sea, identificar, poder nombrar eso que sentimos en el cuerpo y que lógicamente al sentirlo en el cuerpo a través de sensaciones, también estas sensaciones tienen un impacto en la mente, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de emociones con las que revivimos la experiencia traumática, ¿verdad? Que son emociones que tenemos dificultad porque no las hemos procesado todavía o metabolizado de forma adecuada. Entonces, la mente o se bloquea, es decir, se queda en blanco y entonces no sabemos qué decir, o la mente entra en como en una olla de grillos, ¿sí? El que me gusta a mí decirle el efecto avispero, que se desprenden un montón de pensamientos que ya no sabemos ni lo que pensamos, ni lo que queremos decir y sentimos la mente desordenada, ¿sí? Y que en esa mente desordenada empezamos a darle vueltas de forma reiterada a los mismos pensamientos, ¿verdad? Ese es el efecto que tiene en la mente cuando no podemos identificar las emociones. No podemos pensar con claridad. Entonces, si no las identificamos, pues menos las vamos a poder expresar de una forma asertiva. Las vamos a expresar, como decíamos en el otro síntoma, que son las reacciones exageradas o el entumecimiento, ¿verdad? O sea, o de plano no sentimos nada. Ujú. Y si no sentimos nada, pues no podemos expresar nada. Pero que no sintamos nada no quiere decir que no estén pasando cosas. Ujú. Entonces, fíjense cómo hay una dificultad para reconocer lo que se siente. Y aquí hacen este énfasis de que especialmente la ira y la frustración, ¿sí? Y por supuesto que entonces la inteligencia emocional, pues no la desarrollamos realmente, ¿sí? Se queda trunca, chiquita. Y es el trabajo que en una buena parte tendremos después que hacer con los pacientes, ¿verdad? Que desarrollen su inteligencia emocional, expresando primeramente, bueno, identificando lo que sienten primeramente, ¿verdad? Tomando conciencia de eso, para que después entonces puedan verbalizar y nombrar esas experiencias que están en su mundo interno. Cuando decimos especialmente la ira o la frustración, eh, no quiere decir que las otras emociones se sientan, las podamos identificar, simplemente que lo que se ha reprimido con mayor fuerza, y por eso es que de pronto nada más son estas explosiones o estas reacciones exageradas, pues es miedo, con enojo, con frustración, con impotencia, ujú, con dolor, ¿verdad? Recordemos que el dolor tiene la característica de ser una experiencia interna en donde se agolpan muchas emociones, muchas emociones que después tendremos que ir desmenuzando. Marisol, adelante. ¿Te Ya, escuchamos? Sí. perdón. Sí, había yo leído alguna ocasión que emoción o sentimiento de frustración
es como el resultado o la suma de la tristeza y el enojo. Ujú, Ya escucho que tú mencionas la ira y la frustración y pienso que en ocasiones la persona que tiene esa dinámica de codependencia, pues ujú, se enoja de que el otro no satisface sus propias necesidades, ¿no? Me imagino como el niño chiquito que hace el berrinche ujú. y como que no se responsabiliza de sí mismo. Sí, exactamente. Ahorita vamos a caer justo como eso constituye otro de los síntomas. Exactamente, la frustración, fíjese, la frustración, como bien señalas, es una combinación de enojo con decepción, tristeza, desilusión. Tiene un componente en donde son dos emociones en su conjunto que están agolpadas, ujú, que hacen colisión. El dolor es una experiencia interna de una colisión de emociones, en donde la impotencia tiene un papel muy importante, que es sentir que no podemos hacer nada para cambiar las cosas y que no, que nos quedamos paralizados, sin poder reaccionar ante los hechos, ¿verdad? Y eso produce la frustración, que también da tristeza porque nos sentimos sujetos de, de un acto, pues, que nos lastimó. ¿Sí? O sea, en el momento, sobre todo cuando estamos hablando de experiencias traumáticas, sí hay un pasaje por, somos víctimas, ¿verdad? O sea, no pudimos hacer nada por cambiar el curso de los hechos. El tema es si nos quedamos ahí o si tomamos una actitud frente a esos hechos, ¿verdad? O los tomamos como si estos definieran nuestra identidad. Ujú. Bueno, entonces vamos a avanzar. El siguiente síntoma, fíjense cómo todos van un poquito relacionados, bastante relacionados, van entretejidos, porque vean el siguiente, ¿no? Cómo puede aparecer el miedo al abandono o al rechazo, un temor intenso a ser dejado solo o a que los demás se alejen si uno no satisface esas expectativas o no cumple con el rol de cuidador o salvador. ¿Sí? O sea, el miedo tiene es un componente importante, es una emoción que está presente y es realmente la que a veces conduce y guía nuestras acciones. El miedo a volver a experimentar la soledad o el rechazo, y que de aquí también se puede desprender otro sentimiento que está ligado con el miedo, que es la exclusión, el sentirnos excluidos, el miedo a no sentir que formamos parte de. ¿Verdad? Y que entonces para formar parte de, a veces entramos en esta actitud de querer cumplir las expectativas de los demás, de aquellas personas de las que esperamos ser aprobados, ser reconocidos, ser aceptados. Y que fíjense, si lo vamos viendo en el tema de la evolución psicológica, sobre todo en relación con la madurez emocional, el reto existencial que vive el adolescente precisamente es ese, es poder pertenecer sin pasar por encima de sí mismo, ¿verdad? O sea, lograr insertarse en los grupos sociales sin que esa inserción implique adoptar estas conductas de satisfacer a los demás con tal de sentir que formó parte de un grupo social. Entonces, vamos viendo como si de adultos tenemos todavía estas conductas, pues es porque alguno de estos retos existenciales de la adolescencia o de la tercera infancia o de la segunda infancia o de la primera infancia no fueron cubiertos de forma satisfactoria, ¿sí? No logramos pasar esas etapas eh, asumiendo el aprendizaje que supone ese reto existencial.
Y vean aquí, o sea, como que el rol de salvador o de cuidador tiene que ver mucho con poner los intereses del otro por delante de los míos, para que entonces así me voltee a ver y cubra una necesidad emocional mía. Por eso es que el tema de la autotrascendencia se vuelve aquí muy importante, porque cuando estamos en estos roles de cuidador o de salvador, pensamos que estamos haciendo las cosas por los demás, pero en realidad lo estamos haciendo por nosotros mismos. Es una necesidad propia, no es un gesto de autotrascendencia. ¿Sí ven la diferencia? O sea, si yo lo hago porque quiero salvar al otro, para que, para cubrir sus expectativas y que entonces me acepte, no me deje, no me rechace, me incluya, me tome en cuenta, entonces no estoy viendo realmente al otro, estoy viendo en el otro la posibilidad de llenar mis necesidades. Entonces no es un gesto genuino de donación. Ujú. Y esto me voy a detener aquí tantito porque se me hace importante, porque a veces pensamos que la autotrascendencia es poner la mirada en los demás, sí, pero no de cualquier manera, ¿verdad? O sea, es realmente poner la mirada en los demás desde la donación genuina, no con la expectativa de que el otro me acepte, me abrace y no me deje, ¿verdad? Sino porque realmente es producto de un gesto amoroso en donde lo que me interesa es el bien del otro, no que el otro satisfaga ese vacío interno. Ujú. Bueno, vamos a ver, fíjense, aquí ya viene este otro síntoma que es la dependencia emocional y que es cuando definitivamente depositamos en el otro nuestra felicidad y bienestar, ¿verdad? O sea, ya sea en la otra persona o en la relación, ya sea en la otra persona o en la relación, ¿sí? Enteramente. Y a veces es muy claro, cuando las personas tienen dependencia emocional, lo expresan con frases a veces como, es que me siento aburrida, ¿verdad? No, yo tenía una persona que me decía, es que si no tengo pareja me siento aburrida, no sé qué hacer, ¿sí? No sé qué hacer con mi tiempo, no sé qué hacer con o sea, me siento aburrida. Ujú. Entonces, fíjense cómo de alguna manera, pues esto nos está dando un indicador, es un síntoma, claro, de dependencia emocional. O también otras expresiones como es que si no voy con él, pues no voy, ¿sí? O si no voy con ella, entonces no voy, ¿sí? O también otro gesto que puede ser notable es las personas que empiezan a organizar su agenda gira alrededor de la agenda de esa persona que provee la felicidad y provee el bienestar. Entonces, cambian su agenda, ¿verdad? Con tal de poder estar todo el tiempo disponibles. Ujú. También ahí hay otro gesto que puede mostrar esta dependencia emocional, ¿sí? O sea, la persona no tiene realmente vida propia. Su vida gira alrededor de la vida de otra persona. Y pensemos que en una pareja que va construyendo o en una relación de madre e hija, padre e hijos, de amigos, eh,
en los encuentros se negocian, no tienen que ser tácitos, como si fuera una obligación, ¿verdad? Sino que llegamos a un acuerdo, hay esa libertad para elegir cómo quieres distribuir tu tiempo y cómo quieres pasar tu tiempo. Ujú. No es una obligación estar con el otro. O las personas que todo su vida pues gira alrededor, insisto, de la otra persona, no tienen vida propia. Esa es la dependencia emocional y que sienten que si pierden a esa persona, se rompen, ¿verdad? Y claro, este síntoma se vuelve un caldo de cultivo para muchas lastimaduras, como son, por ejemplo, otras heridas que a veces son muy dolorosas, como son las traiciones, ¿sí? La traición es, cuando hay mucha dependencia emocional, la traición rompe realmente a la otra persona totalmente, ¿verdad? Porque de alguna manera, si tú estás organizando tu vida en función de una persona y esa persona te traiciona, imagínense dónde queda uno totalmente parado, ¿verdad? O sea, en cambio, si hay una relación que está basada más en la libertad y en la responsabilidad en esta área de sentido, pues la traición no tiene cabida, ¿sí? Porque las personas no están juntas por obligación, sino porque realmente hay un encuentro y cada momento va haciendo que se renueve ese encuentro, ¿verdad? Porque nuestra vida es lo suficientemente rica como para sentirla valiosa. Una persona que es dependiente emocionalmente no siente que su vida sea valiosa, porque no encuentra esa riqueza dentro de sí misma. Y una persona con estas características también tiene una fuerte tendencia a caer en el vacío existencial. ¿Sí? Definitivamente. Y es o sea, la dependencia emocional también se puede traducir como una inmadurez emocional. Estamos viviendo la vida de adultos desde nuestra experiencia de niños heridos. No hemos hecho ese trabajo de crecimiento interior. Estamos chiquitos. ¿Dijiste dependencia emocional igual a inmadurez emocional? Sí, Gracias. sí, 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 sí. Sí, porque la madurez emocional hacia donde nos tiene que llevar es a que uno, eh, dejemos de mirar o sea, fíjense, la madurez emocional nos lleva a dos cosas que me parecen muy importantes. Uno, a vivirnos de acuerdo con la edad que tenemos, ¿verdad? O sea, que haya una sintonía en ese sentido, que vayamos viviendo acorde con nuestra edad y con los procesos que nos corresponden por la edad que tenemos. O sea, de alguna manera estamos actualizados. No venimos cargando el montón de pendientes de cosas no trabajadas, de cosas no vistas, de cosas no integradas, ¿verdad? Y otro asunto importante es que dejamos de ver a nuestros padres desde la mirada de niño. Realmente podemos integrar a nuestros padres y reconocerlos como seres imperfectos, que nos dieron lo mejor que tenían, pero que eso que mejor que tuvieron, pues sí, nos lastimó a veces, pero que ya no estamos echándoles la culpa por las decisiones que fuimos tomando en el camino, producto de esos condicionamientos que tuvimos en la infancia y en la adolescencia y en la primera juventud, ¿sí?
O sea, esos empiezan a ser síntomas de madurez. Cuando podemos ya ver a nuestros padres desde su imperfección también como seres humanos, que ellos también fueron niños, que ellos también tuvieron sus historias y entonces los podemos ver a ellos en su propia dimensión, en su historia, ¿sí? Y reconocerlos desde ahí y amarlos así. Y no desde esa idealización que es propia de la mirada del niño o de la niña, ¿verdad? De los papás perfectos, de los papás que, que no se equivocaron, ¿verdad? Y que nos llena de culpa cada vez que de pronto vemos, pues, que los errores que tuvieron nos hirieron, ¿sí? Pero que esos errores que tuvieron, pues, no fueron intencionales, ¿verdad? No es que quisieran, bueno, a lo mejor en algunos casos sí, pero son casos extraordinarios. La mayoría de los padres no tienen la intención, aunque hagan cosas horribles. Ujú. Lo digo por lo del texto que leímos, ¿verdad? Que nos va mencionando casos serios, graves, fuertes, pero finalmente en ese proceso de maduración somos capaces de reconocer los errores de nuestros padres, pero ya no juzgarlos desde ese echarles la culpa, sino que podemos mirarlos y comprenderlos que ellos también tuvieron una historia con ciertas características que los llevó a eso, ¿verdad? No para justificarlos, sino para comprenderlos. Marisol, adelante, por favor. Es como esta serie de Netflix, ¿no? Las cosas por limpiar. Ajá. La mamá, pues tiene una dinámica y de alguna manera, por decirlo, se lo hereda a la hija, pero no de manera intencional, sino desde su humanidad. Y la Así hija, es. pues rompe al final. Sí, así es, ¿sí? Y cuando ya realmente empezamos a encontrarnos con nuestra voz auténtica, con quien verdaderamente somos, pues entonces podemos irnos limpiando de todos esos condicionamientos, ¿verdad? O sea, y decía yo que el trabajo a veces con personas que han sufrido relaciones de codependencia o que han tenido temas de adicción, los procesos de aprendizaje son a veces mucho más lentos que otras personas por eso mismo, ¿sí? Bueno, entonces vamos viendo también cuáles van siendo como la solución, ¿verdad? No es que sean soluciones mágicas ni inmediatas, pero hacia dónde tenemos que orientar el trabajo, ¿sí? Leti, adelante. Maya, pero en un apego desordenado, donde los papás jugaron un papel muy importante por su propia historia, yo creo que el trabajo es mucho más lento, ¿no? Y aparte tienes que ir tocándolo como con mucho cuidado, porque también, por ejemplo, a la persona a la que acompañas difícilmente de entrada acepta todas las implicaciones que tiene ese apego desordenado. Pero además, cómo puedes ir haciendo que lo vea sin que le vuele la cabeza? O sea, ¿sabes? Es como muy fuerte enfrentarse a eso, sobre todo en el desordenado. Sí. Mira, yo creo que lo primero es siempre es trabajar sobre la base de una relación terapéutica que ya está muy consolidada, ¿verdad? O sea, porque en la medida en la que está la relación terapéutica consolidada, la persona se va abriendo cada vez más y se va abriendo cada vez más y se va abriendo cada vez más. Y finalmente a nosotros este horizonte de comprensión para lo que nos sirve es como para ir detectando los síntomas que son lo que se está expresando en el presente de la persona y poder irnos acercando poco a poco como acompañantes amorosos del proceso del otro, con nuestra lámpara alumbrando, pero nunca señalando, sino alumbrando. Recordemos que la persona va a poder ver las cosas que necesita ver cuando esté lista para verlas, ¿sí? No las va a ver ni antes ni después. Y no es nuestro papel eh,
decir algo que pueda en un momento dado violentar a la persona, ¿sí? Y en la medida en la que vamos profundizando, en la medida en la que la persona va abriéndose, es que entonces podemos ir cada vez más profundo y la gente también va haciendo sus procesos de introspección, porque acuérdense que con la herramienta del diálogo socrático, lo que vamos haciendo es ayudando también a que cambien el autodiálogo, ¿verdad? O sea, esa forma en como nosotros hacemos las preguntas para que la persona pueda profundizar y que vaya aprendiendo a introspectar de una forma correcta, va modificando su autodiálogo. También esa es la finalidad del diálogo socrático, que la persona empiece a modificar la forma en cómo se habla, la forma en cómo se hace preguntas, para que de esa manera pueda ir profundizando. O sea, lo que pasa en la sesión es mínimo en comparación con lo que le pasa a la persona el resto del tiempo en ese diálogo consigo misma y con los veintes que le van cayendo, ¿sí? La sesión es solamente un lugar a veces para poder recoger y profundizar. Cuando la persona viene en el mood para profundizar, ¿verdad? Porque si viene con el montón de sentimientos y lo que necesita es vaciar su tacita de té, pues entonces, en realidad, pues vamos a acompañarla a llorar, ¿verdad? Y vamos a estar ahí. Eso es una sesión que no podemos profundizar mucho. En realidad ahí nada más es contener, validar, ¿verdad? Abrazar desde el lugar que nos corresponde. Ujú. Cuando viene con más película, entonces podemos profundizar porque ya ha venido haciendo reflexiones. O sea, el proceso empieza, pero no solamente se queda en la sesión, continúa, ¿sí? Entonces hay que confiar. Todas las personas tenemos una capacidad de introspección maravillosa que simple y sencillamente a veces lo que ha sucedido con esa capacidad de introspección es que hemos aprendido mal, pero podemos aprender una forma mucho más saludable y sabia de hacernos preguntas que nos ayuden a comprender mejor lo que nos está pasando y entonces ir ligando los sucesos del pasado con las experiencias del presente, ¿sí? O sea, entender, como decía Heidegger, las causas, cómo están ligadas con las acciones del presente y lo que en nuestro presente se manifiesta como realidad, ¿verdad? Para que entonces podamos integrar también nuestra historia de una forma compasiva, amorosa, y que entonces sí podamos empezar a desarrollar aprendizaje que nos lleve a vivir con plenitud, ¿verdad? Que vayamos haciendo ese trabajo de coherencia interna, que es lo que nos va a llevar a la plenitud, el poder vivir en esa coherencia interna entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago, lo que digo y la forma en cómo le doy un lugar a mis valores, ¿verdad? A los valores como el eje central de esa coherencia interna. Pero eso no se va a lograr en 2 sesiones de terapia, ¿sí? O sea, ahora la gente se desespera mucho porque creen que en una sesión, en 2 sesiones, en 3 sesiones las cosas ya van a estar y no, 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 no. O sea, a veces traen una caja de Pandora que lleva años cerrada, ¿sí? Que para abrirla, pues a veces ya hasta perdieron la llave. Tienen que empezar desde a buscar dónde quedó la llave, ¿sí? A ver si la encuentro. Y ya si la encuentran, a veces el candado está oxidado.
a buscar el aceitito, ¿sí? O sea, y ya cuando finalmente van encontrando todos los instrumentos, a lo mejor se atreven a abrirla, ¿sí? Entonces, por eso hablo mucho de que lo primero en el proceso terapéutico, no vamos a llegar de golpe a la experiencia traumática. Vamos a ir primero consolidando la confianza, el espacio seguro, y vamos consolidando poco a poco la relación terapéutica para que entonces sí, y hay personas que se abren con más facilidad y hay otras que están más endurecidas, ¿sí? También. Marisol, ¿quieres comentar algo? ¿Estás con la mano Sí, levantada? Sí. sí. Es que escuchándote esta parte de que dices no confrontar, pero de alguna forma cuando se hace diálogo socrático, eh, ay, se me fue la palabra, apelar, se me fue el Interpelativo. interpelativo, no es precisamente que lo estés confrontando como tal, pero sí estás haciendo que la otra persona se dé cuenta, ¿no? Que cree conciencia. Eh, y pienso también cuando una persona llega, es como ir, que ella vaya descubriendo sus propios recursos para llegar, o sea, esta parte de la autoestima, su autodescubrimiento, el que se mire compasivamente y amorosamente, o sea, como que se apuntale ya bien, se plante bien para poder afrontar esas dinámicas que, pues de alguna manera, si va a consulta, es porque eso la está haciendo que le robe su paz, ¿no? Se siente Sí, descolocada. Entonces, como que ir pasito a pasito, o sea, y aquí como que yo estructuro todo lo que vemos en la formación, ¿no? También el tipo de sesión, que a lo mejor es una sesión a veces al principio de puro acompañamiento, y como que ir avanzando y se puede ir avanzando y después otra vez regresar. Es sí. como acoplarse como si fuera un baile, ¿no? O sea, acompañar al otro a cómo llega en esa sesión. Pero sí, son tantas cosas y que a veces vengo por una cosa, pero van saliendo otras, ¿no? Sí. Mira, no es que no se, quiero nada más comentar algo en relación con esto, no, confrontar sí vamos a confrontar. El diálogo socrático interpelativo es eso, a veces con la intención paradójica también confrontamos, no, la confrontación sí, lo que no es decir la verdad de forma desnuda, ¿sí? O sea, a eso me refiero. Sí vamos a poner espejos, sí vamos a confrontar, pero no vamos a decir la verdad desnuda, la persona tiene que ir encontrando su propia verdad, me refería más a eso, ¿sí? No tanto a que no confrontemos, porque a veces es necesaria la confrontación, ¿sí? Porque alumbra otras aristas. Y también la persona empieza a ver más en la medida en la que va logrando el desarrollo de su inteligencia emocional y también, o sea, como un recurso, y también el ir como sanando su autoestima, el irla tejiendo de una manera mucho más fina, con más conciencia y descubriéndose una persona valiosa, a pesar de las historias que ha vivido, a pesar de su presente, si es un presente que la está incomodando, la llena de culpa, la llena de incomodidad o de vergüenza, ¿verdad? Y por supuesto que el motivo de consulta es la punta del iceberg otra vez, ¿sí? Por eso me parece a mí muy importante este trabajo de escucha activa que nos permita ir leyendo en los síntomas que empezamos a ver a través de lo que dice con palabras de sus gestos, cómo nos va diciendo un poquito cuál es esa cartografía que necesitamos ir siguiendo, ¿verdad? Ese GPS que necesitamos ir siguiendo para poder llegar al meollo del asunto, ¿sí? Poco a poco. Mayra, adelante. Sí, yo le agregaría a esto que dice Marisol, que lógicamente a veces en el mismo diálogo confrontas, pero
no hay, como terapeuta no le tenemos que tener miedo al enojo, porque a veces los pacientes se te enojan en el consultorio y Sí. están bien enojados. Entonces es bien importante manejar el enojo allí y no tratarlo de evitar, porque al final también es una parte normal de que a veces veas cosas en ti pues que te dan coraje. Es cómo no me había dado cuenta, cómo seguía actuando de esa manera, cómo es posible que haya permitido tanto, ¿no? Entonces yo creo que también es otra parte de la terapia que es bien importante que en un momento dado sí salga a la luz. Ujú. Yo como terapeuta no puedo esconder esa parte que si en un momento dado la toca mi paciente, pues Ujú. hay que tomarla y trabajarla, creo yo, porque no podemos ir que en el puro, yo me acuerdo, yo tenía una maestra que decía, la terapia es una sobadita y una cachetadita, una sobadita y una cachetadita. Entonces, pues, entonces a mí me daba mucha risa porque digo, es cierto, Ujú. porque hay cantidad de cosas que ves que no te gustan. Y pues ni modo, hay que verlas porque si no, no las puedes sanar. Sí, así es. Bien, vamos a avanzar si les parece bien con el siguiente síntoma, que es mantenerse en relaciones disfuncionales, ¿verdad? El seguir en relaciones, disfuncionales es una palabra que a mí me hace un poquito de ruido, pero es como la vamos a encontrar mucho en la literatura que se habla sobre codependencia. Van a mencionar mucho lo funcional y lo disfuncional. ¿Verdad? Lo disfuncional como todo aquello que implica, pues, que a pesar de que estás dentro de una relación que es dañina, que es abusiva, que estás con una persona que está generando una dinámica codependiente, ¿sí? Que estás todo el tiempo en una actitud de salvar o de cambiar al otro y que sigues ahí a pesar de todo el malestar que te da la relación, ¿verdad? Sobre todo cuando no hay un diálogo que propicie el encuentro para trabajar la relación, ¿verdad? Porque una relación es de dos personas, ya sea de pareja, de amistad, entre padres e hijos, sí, o sea, estamos hablando de relaciones en general, ¿sí? Hay amistades que también son muy abusivas. Ujú. Que también en las amistades se dan a veces relaciones que son dañinas. Ujú. Sí, Mayra, adelante. En esto que dices que las relaciones disfuncionales, yo estoy de acuerdo contigo en que no podemos decir que sean disfuncionales porque a ellos les funciona. Viven años a veces en relaciones dañinas y no tocan fondo como para decir voy a cambiar esto. Es increíble eso, ¿no? Sobre todo estas relaciones que tienen cierta violencia, ya sea psicológica, física o de alguna manera, que al final hay una codependencia ahí seguro. Y dice, siguen y siguen y siguen. Entonces yo digo, pues le sigue funcionando, porque al final les funciona. Entonces yo sí creo que no es necesariamente que sean disfuncionales, es que no son sanas, pienso yo, ¿no? Sí, sí, pero este es el concepto que se va a manejar mucho, sobre todo en esta Sí, literatura que les decía de cuando se empieza a hablar de la codependencia, que estamos hablando de la década de los 70, de los 80. Este es el concepto que se va a manejar. Y claro, a ellos les funciona al precio que les cuesta, eh, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es eh, que estén normalizadas no las hace relaciones en donde haya ahí una experiencia de amor auténtico, ¿sí? ujú. En donde ambas personas se encuentren desde la libertad y la responsabilidad. Fíjense cómo he aludido en varios momentos a esta área de sentido. Ujú. Entonces, son relaciones que al precio que le cuesta a la persona, la sostiene porque hay ganancias secundarias, porque hay algún nivel de ganancia en la relación. Y por eso es que se vuelven relaciones que se sostienen en el tiempo a pesar de que hay maltrato, que hay abuso, que hay malestar o a veces indiferencia, ¿sí? A veces indiferencia. Entonces creo que aquí lo que podemos es reflexionar esto.
Cuando una persona tiene la mirada puesta, ¿sí? En que si el otro cambia, la relación va a ser mejor. Si el otro cambia, entonces vamos a poder estar bien. Fíjense cómo hay una fantasía ahí, que esa es la fantasía que está sosteniendo a la relación. En realidad, no está viendo a la persona como es y no la está aceptando como es, sino que lo que sostiene ese vínculo es una fantasía. Ujú. Y esto lo vamos a notar todo el tiempo en el discurso. Yo a veces confronto así directamente, o sea, te estoy entendiendo que si la otra persona cambia, entonces tú ya vas a poder ser feliz en esa dinámica. Sí. Le dije, pues entonces eso sí va a estar en chino, ¿verdad? Porque estamos poniendo en el otro la felicidad. ¿Se fijan cómo ahí está el otro síntoma? De reflejo está el otro síntoma. Estoy poniendo mi felicidad en el otro. Si el otro cambia, entonces yo voy a poder ser feliz. Si no cambia, no. Entonces, ¿qué te tiene ahí? Es la Yo siguiente. así con unas amigas así le digo, "Ah, es que yo quiero que cambie". Digo, o sea, si quieres que cambie, entonces como para qué estás con él, entonces no estás a gusto con esa persona tal como es. Y sí como que se quedan, ay, pues sí, o sea, porque si tú estás con esa otra persona es tal como es, como para qué lo quieres cambiar, ¿no? A mí algo importante, o que a mí se me hizo importante cuando dices, cuando hay malestar. Yo creo que cuando hay malestar en una relación, no importa por qué, yo creo que ahí ya es como que ese síntoma de que, ¿para qué estoy ahí? Sí, sí. Y creo que los procesos, pues van siendo, cada persona va teniendo su proceso interno en relación con sus dinámicas de relaciones interpersonales, ¿verdad? O sea, y a veces uno puede, desde afuera es mucho más fácil ver las cosas que desde adentro. Aquí la cosa es cómo vamos también ayudando a que desarrolle este recurso de autodistanciamiento para que pueda verse en su dinámica, ¿verdad? Que pueda verse en la dinámica en la que está y cuáles son las creencias que sostienen esa dinámica. Habíamos comentado hacia la primera sesión que en muchos de estos casos hay creencias que sostienen las dinámicas y muchas son creencias culturales que están en el aire, que son aprendidas y que justamente son las que hacen que uno se quede ahí, ¿verdad? Por ejemplo, voy a decir algunas de las que me parecen más comunes, aunque ya siguen siendo comunes y son culturales. A los hombres se les aguanta todo, ¿sí? Una mujer sin un hombre no vale. Ujú. Eh, el matrimonio hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Son creencias. Y en aras de esas creencias, y estoy diciendo solamente algunas, a veces la gente se queda en relaciones que francamente ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? Claro, que ahí están bien en eso poquito, sí, pero eso poquito a veces no es para todos. Ujú. Que no hay personas perfectas, sí, no, no hay personas perfectas, definitivamente. Pero hay situaciones que vemos un extremo, ¿verdad? O sea, cuando hay violencia emocional, cuando hay violencia psicológica, cuando hay violencia física, cuando hay violencia económica. Todo esto a veces eh, nos va generando un estilo de vida en donde vamos somatizando, ¿verdad? Lo dice ahí en ese capítulo, me parece que les compartí, él lo menciona, cómo en estas situaciones que no vamos resolviendo también se van gestando enfermedades, ¿sí? Y sobre todo menciona ahí, me parece que sí es en este capítulo, menciona el cáncer, una de ellas. ¿No es en este capítulo?
Bueno, pues ya se los dije es en otro capítulo, ¿sí? Pero se van gestando enfermedades, sobre todo las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Porque las enfermedades autoinmunes tienen la característica de que el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿verdad? O sea, el cuerpo está totalmente desorganizado. Son células que empiezan a funcionar de una forma equivocada y se empiezan a autodestruir. Entonces, insisto, al precio que te cuesta, ¿verdad? Que a veces te cuesta hasta la salud. ¿Mm? Entonces, bueno, sí le funciona a la persona, pero lo que creo que a veces se convierte, desde mi perspectiva, pues en algo que hay que reflexionar y preguntarnos es que necesitamos modelar otras formas de relacionarnos en donde realmente lo que nos una sea la libertad y la responsabilidad. Y no el miedo no el miedo al abandono, no el miedo a la soledad, no el miedo al rechazo, no el miedo a la traición, no el miedo a envejecer en soledad, también, ¿sí? Es legítimo, pero lo que quiero que observemos es cuál está siendo el móvil, el miedo. Y el miedo no es una experiencia amorosa. El miedo no tiene que ver con el amor. El miedo es la contracara del amor. Si se dice la polaridad del amor es el odio, no. El odio es otra expresión del amor, en negativo. Realmente lo que es la polaridad del amor es el miedo. Ujú. Entonces, si nos movilizamos desde acá, no estamos teniendo realmente una experiencia que nos esté acercando a el encuentro realmente con la experiencia del amor en nuestro mundo social, en nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, creo que bueno, cada quien tiene derecho a construir lo que mejor le parece, pero sí no ponerlo como modelo para todo el mundo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a otro que también aquí entra fuerte, ¿verdad? Perfeccionismo y autoexigencia. Como les decía, no todos los síntomas los va a tener una sola persona, pero sí varios. Si se dan cuenta, pueden ver cómo en ese tejido fino que se va haciendo, casi expresan la mayoría de todos estos síntomas una persona que está en dinámicas y relaciones codependientes. Porque el perfeccionismo es, si yo quiero cambiar al otro es porque yo siento que lo que yo hago está bien. Sí, por eso lo quiero cambiar. Ujú. Entonces, ahí hay una tendencia perfeccionista y hay una exigencia, ¿verdad? Si yo creo que el otro es el problema, entonces porque yo creo que yo no tengo problemas. Entonces, fíjense cómo o sea, le estoy exigiendo al otro que haga lo que yo no estoy pudiendo hacer ni ver en mí. Ujú. Entonces, este colocar estándares altos, pues a veces nos llena de muchísima frustración porque nadie alcanza esos estándares empezando por uno mismo, ¿verdad? O sea, no alcanzamos el estándar que nos estamos colocando y que a veces tiene mucho que ver con este deber ser. No con un deber ser desde el valor, sino desde un deber ser impuesto por aquella moral que hemos introyectado, ¿verdad? De lo que se considera que sería la obligación. El deber ser es una norma que nos obliga. Y cuando estamos en lo que queremos alcanzar por ir puliendo la mejor versión de nosotros mismos, no necesariamente es un deber ser, es una conexión con nuestros propios valores e ir viendo cómo podemos irnos puliendo
para cada vez ser más coherentes internamente. Observan la diferencia, ¿no? O sea, el deber ser está fuera. Y normalmente está impuesto por lo social, por lo cultural, que como hemos dicho, pues a veces viene de nuestros primeros grupos de referencia que son la familia, ¿verdad? La familia primero nuclear y después la extensa. Y entonces queremos alcanzar estos estándares para evitar críticas, porque el perfeccionista, como cree que no se equivoca, que todo lo que hace está bien, pero es un poquito como el que mete el polvo debajo de la alfombra. No porque metas el polvo debajo de la alfombra quiere decir que no esté sucia la casa, ¿verdad? Es a lo que me refiero. O sea, no porque metas debajo de la cama los zapatos, los calzones y toda la ropa que no has guardado, no quiere decir que no tengas chamba que hacer. Simplemente nada más la estás quitando fuera de la vista. Y entonces fíjense cómo al final esta tendencia perfeccionista y de autoexigencia, para evitar esas críticas o evitar el sentirse juzgado o el sentirse observado, al final es para buscar también esta aprobación, este reconocimiento. Entonces vean cómo todos estos síntomas acaban hablando de que la persona está metida como en una dinámica interna de mucha autoviolencia. La violencia no viene de afuera, la violencia es interna. Y si estamos en una dinámica de violencia, lo que está reflejando esa relación es lo que traemos dentro, que es una dinámica personal, un autodiálogo que está ciclado en esta dinámica de relación con uno mismo. Por eso empezamos revisando los síntomas que impactaban en dos áreas principalmente, en la relación conmigo mismo y por consecuencia en la relación con los demás. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero que veamos con estos síntomas es cómo la persona que está en una dinámica de relaciones en donde la violencia es una forma de estar en relación, es porque la persona tiene una dinámica interna de autoviolencia. Y eso es lo que necesita ver al final del día. ¿Sí? O sea, tiene que llegar a descubrir esa dinámica interna de autoviolencia. A veces la expresan muy claramente, ¿sí? Por ejemplo, las personas que se autolesionan, pues claramente, ¿sí? Las personas que desarrollan adicciones, ¿sí? Eh, las personas que tienen atrancones de comida también, ¿sí? O sea, son gestos en donde claramente estamos desarrollando conductas de autoviolencia. Ujú. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto para que la persona vaya haciendo este descubrimiento de cómo su mundo interno está desintegrado, está a veces fragmentado y en los casos más graves está desconectada su mente del cuerpo? ¿Sí? En los casos más graves. Porque la violencia física es visible. La violencia sexual es visible, se queda en el cuerpo lo experimenta, el cuerpo lo siente, se ve, ¿sí? Pero la violencia emocional y la violencia psicológica no se ven, solamente la siente el cuerpo, son violencias invisibles. La violencia económica también es una violencia invisible. ¿Y eso qué quiere decir? Que a la persona le cuesta mucho trabajo reconocer que está dentro de una dinámica de violencia. Ujú.
La violencia cultural también. Como violencia cultural desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, es por ejemplo el machismo, la misoginia, o también estas otras violencias que no hay un concepto que lo nombre, pero también cuando las mujeres decimos todos los hombres son iguales, también ahí estamos teniendo una actitud de desprecio hacia los hombres. No es cierto, no todos los hombres son iguales. Y la misoginia tiene que ver con eso, con un desprecio hacia la mujer. Cuando decimos todos los hombres son iguales, también las mujeres estamos teniendo ese mismo gesto de desprecio hacia los hombres. ¿Sí? Porque por uno, los estamos juzgando a todos iguales y los estamos tildando de seres non gratos. ¿Sí? Es como normalizar, ¿no? Ujú. Y creo que a veces esa normalización viene desde la educación de la casa. Quizás, Totalmente. Ujú. quizás al niño o a la niña la violentaron psicológicamente, emocionalmente, y se acostumbró a eso. Entonces Sí. son patrones que va repitiendo con sus relaciones futuras, ya sea de amigos, de pareja, de la misma familia, ¿no? Así es. Eso es lo que vemos en el texto que nos comparte, que les compartí, ¿verdad? O sea, cómo este aprendizaje en la forma de relacionarnos con nosotros mismos es lo que constituye el aprendizaje que tenemos en la sintonización con nuestros cuidadores principales. Si ellos nos maltratan, vamos a aprender a maltratarnos, ¿sí? Si ellos nos abandonan, vamos a aprender a abandonarnos. Y el abandono, el autoabandono, se ve de muchas formas. Edith tiene en el libro de En Auschwitz no había Prozac, tiene un capítulo que habla de la cárcel del autoabandono, precisamente, ¿verdad? O sea, y que lo podemos ver a veces en el aspecto físico. Está sucio, la persona está sucia, no se arregla, ¿sí? Está descuidada, eh, o estos gestos de autolesiones, ¿sí? O que no se alimenta bien, se le olvida, no come. Pero Ujú. también hay conductas que pueden parecer amorosas, pero lesionan. Por ejemplo, la sobreprotección, Sí, el claro. miedo. O sea, si hay un miedo real a lo mejor de los peligros que hay ahora, hoy en día, a lo mejor siempre lo sabía, pero ahora hay más. Entonces, de ese miedo, pero también el miedo de que la otra persona, ay, no lo vayas a hacer, te vas a cortar, te vas a lastimar, yo lo hago por ti, digo, a lo mejor desde el amor, pero ese miedo también hacen que la persona se sienta poco apreciado, o sea, que no se sienta con capacidad para Sí. hacerlo, ¿no? Mira, yo creo que mencionas algo muy importante, o sea, la violencia es justamente un desequilibrio en el dar y en el recibir, ¿sí? Cuando hay una sobreprotección, hay un exceso de dar, que el mensaje que se está enviando con ese exceso de dar es que eres un inútil. Eso es lo que estamos diciendo, pero fíjate el nivel de sutileza, ¿sí? Porque se está diciendo con los gestos, o sea, como te sobreprotejo en aras son actos de amor fallido. ¿Sí? Son actos de amor fallido porque creemos que al proveerlo todo, estamos brindando una plataforma para que la persona se desarrolle mejor, para que no corra riesgos, para que no corra peligros, para que no le pase nada, ¿sí? Pero lo único que estamos haciendo es frenar su aprendizaje, limitar el desarrollo de sus capacidades y sobre todo el que viva su vida, que tenga experiencias que lo vayan alimentando para que vaya construyendo su personalidad, para que vaya construyendo y forjando su carácter. ¿Sí? Entonces, esto que señalas es muy importante porque justo la sobreprotección es una violencia invisible, no se ve, pero lastima y lastima en serio.
¿sí? Porque ese es el mensaje que estamos mandando. Eres un inútil, tú no puedes resolver tu vida, tú no puedes hacer las cosas, tú no puedes aprender, tú no puedes hacer esto, te lo tengo que hacer yo. Pero en el fondo, de lo que habla eso es de los cuidadores, ¿sí? De su inmadurez emocional y de todas sus limitaciones. ¿Mm? Pero no lo ven. Quien viera el daño que le hace a sus hijos con ciertas acciones, No las haría. no las haría, ¿sí? Pero claro que la sobreprotección hace muchísimo daño, es una violencia invisible. Esas son las más complejas de identificar, ¿sí? Porque no le estamos permitiendo un desarrollo natural, un desarrollo orgánico a la persona. Se tiene que caer, se tiene que golpear. Tenemos que enseñarla a que se sepa cuidar, ¿sí? Y entonces eso habla también de la ignorancia de los padres y de su poca curiosidad por realmente formarse para ser unos buenos padres. Ujú. Sobre todo en el mundo actual, que hay tanta información, ¿verdad? No estamos educando en la era de los cavernícolas, ¿verdad? O sea, hoy hay una cantidad de bibliografía con respecto a la crianza que ayuda a tener una visión mucho más completa y sobre todo sensible en relación con la importancia que tienen esos primeros años para que la persona pueda cimentar el desarrollo de su inteligencia en todos los aspectos. ¿Sí? Cuando digo la inteligencia en todos los aspectos es su inteligencia emocional, su inteligencia racional y sobre todo su inteligencia espiritual, ¿sí? Que es hacia la que queremos apuntar. Ujú. Y que vaya realmente siendo consciente de todo su potencial como ser humano. Estamos mandando un mensaje muy equivocado. Ujú. Entonces, ese desequilibrio en el dar y recibir es lo que constituye la violencia, porque también el privar es otra violencia, ¿sí? No dar de comer, no atender. Ujú. El desequilibrio en esta dinámica entre el dar y el recibir es lo que se vuelve complicado. Y hay que entender esto, o sea, hay figuras, hay roles, hay vocaciones que sobre todo están colocadas en el dar. Ujú. No todas las vocaciones están colocadas en el dar. Las vocaciones que están colocadas en el dar son sobre todo los maestros, maestras, también los padres. Los padres están colocados en el dar, pero en el dar también con la justa medida para provocar el aprendizaje. Ujú. Y por supuesto las personas que se desempeñan en el ámbito de liderazgo espiritual, y aquí no hablo de ninguna religión en particular. Entonces, sí, y la violencia sutil, la violencia invisible, es a la que le cuesta más trabajo a la persona identificar, porque yo la puedo ver como terapeuta, yo la puedo ver como persona externa, pero lo importante es que la persona que la vivió la vea, para que a partir de eso pueda tener un proceso de autocomprensión que le ayude a madurar lo que necesita madurar y a perdonar lo que necesita perdonar, ¿verdad? Bueno, vamos entonces. Es que no podemos evitar que pasen cosas, ¿sí? Claro, y luego a veces en aras de esas sobreprotecciones no nos damos cuenta de que los estamos incapacitando para vivir, ¿sí? El mundo no es una burbuja rosa, el mundo es rudo, es una selva, y hay que saber moverse en la selva. Ojalá el mundo fuera una burbuja de color rosa,
¿verdad? O sea, por eso es que sí, tiene, claro que es así, Marisol, la sobreprotección es una violencia tremenda. Bueno, vamos a ver aquí. El otro síntoma importantísimo es la dificultad para tomar decisiones. ¿Sí? Que aquí, y observen cómo a veces lo podemos detectar claramente cuando estamos en la terapia con la persona, porque inmediatamente surgen preguntas como, ¿pero qué hago? Dime qué hago. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Sí? Y entonces ahí nosotros sabemos como logoterapeutas que una de nuestras premisas fundamentales desde la ética es que es una terapia no directiva, ¿verdad? Entonces, al ser una terapia no directiva, pues lógicamente no podemos decir cómo lo haríamos nosotros, sino que tenemos que ayudarle a la persona a que encuentre ella cómo lo haría y a que tome decisiones, acompañarla en esos discernimientos y que sea consciente de que toda elección, toda decisión implica una renuncia y que quedarte a medias tintas o tibia sin tomar una decisión también es una decisión. Y que las renuncias a veces duelen y que las renuncias a veces no somos capaces de ver las consecuencias que van a tener, sobre todo en nuestro estar con nosotros mismos, ¿verdad? Que después de tomar la decisión nos puede venir el arrepentimiento, que no alcanzamos a medir todas las consecuencias en relación con esas renuncias y que nos van a implicar un trabajo personal. Y que nos tenemos que hacer cargo de esas decisiones. Fíjense que tomar decisiones cueste trabajo, habla también de que cuesta trabajo asumir la responsabilidad de la propia vida, ¿verdad? O sea, vamos viendo cómo todos estos síntomas nos van perfilando a una persona, a un tipo de persona que en ese momento de su vida está en un estadio en donde se siente víctima de las circunstancias, víctima de los demás, víctima que no lo ha visto todavía de sí misma. Porque la persona solamente puede ser víctima de sí misma. Ujú. Y que en ese estado de victimización es precisamente el problema, ¿verdad? Ahí es donde empieza su problemática de salud mental, que es el germen de la neurosis. El germen de la neurosis que puede ser psicógena o solamente noógena, o las dos. O desarrollar un trastorno de personalidad también. O sea, no podemos vivir en la vida esperando que los demás tomen decisiones por nosotros, porque tarde o temprano se las vamos a cobrar. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. No sé si lo he comentado, pero si lo he comentado, pues es para refrescar esto. Cuando dicen, ¿quieres ir a cenar a algún lugar? Sí, vamos. ¿Qué se te antoja? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, tú elige. Y ya cuando llegas al lugar dices, ay, no, es que no, a mí no se me antojaba cenar esto, ¿verdad? Y entonces vas a estar con la carota. Ujú. Entonces, fíjate cómo ya ese no poder tomar decisiones, ese no poder validar lo que a ti te interesa, lo que a ti te gusta, se va a transformar en la dinámica con el otro en una situación de agresividad pasiva, ¿verdad? Porque el que está con su carota, ¿qué ambiente genera? De tensión, ¿sí? Hay gente que se traga las tensiones, pero hay otras personas que no nos tragamos las tensiones y las expresamos. ¿Mm? Entonces, pero es eso, están con su carota,
porque no se atreven a decir lo que quieren, lo que piensan, lo que sienten, y entonces tiene uno que estarles adivinando el pensamiento, ¿verdad? Entonces, esa es la comunicación pasivo-agresiva, precisamente. Por un lado te digo una cosa, pero por el otro lado, o estoy con mi carota, o estoy con mi energía, que ni yo me aguanto del malestar que traigo, irradiando, este, incomodidad, malestar, ¿sí? Bueno, entonces vean cómo se desarrollan patrones de comunicación que son el pasivo agresivo y el agresivo, que ese sí es directamente, pues a punta de insultos, de, de minimizaciones, en donde verbalmente hay un componente fuerte de maltrato, pero también la comunicación agresiva implica la violencia física, ¿sí? El empujón, el aventón. Ujú. Ese tipo de situaciones que después pues pueden ir escalando. Les voy a compartir un texto complementario para quien no lo tenga, que a mí me gusta mucho porque habla claramente del ciclo de la violencia y que de pronto resulta muy iluminador ver cómo opera, ¿sí? Y a veces no necesariamente el ciclo de la violencia, que es en el que están metidas estas dinámicas con las personas que desarrollan este tipo de dinámicas y de interacciones, quiere decir que todo el tiempo o que ese ciclo de violencia sea cada semana. A veces pueden pasar años sin que eso detone una violencia fuerte, pero el día que la detona con todo. Se los mandaré. Son unos capitulitos muy interesantes en donde se definen varias de estas situaciones que estamos diciendo ahora. Entonces, la idea también en el aprendizaje aquí es cómo llegar a la comunicación asertiva, ¿verdad? O sea, cómo lograr hacer un proceso en donde me exprese, pues, de la mejor forma posible, asumiendo la responsabilidad de lo que me toca y con palabras que no culpabilicen al otro, pero que le permitan ver cómo me estoy sintiendo yo con ese gesto, con esa actitud, con esa conducta. En fin, yo creo que la comunicación asertiva es todo un arte. La verdad, es todo un arte, y es un trabajo constante, constante, porque lograr la templanza emocional a mí me parece que es un reto muy significativo para cualquier ser humano, a lo mejor para los que sentimos con mucha intensidad es un reto mayor, pero el poder templar las emociones es un reto muy significativo. El de verdad templarlas significa dejarlas estar antes de reaccionar, ¿verdad? Y podernos quedar, poder estar, a pesar de toda la incomodidad que estamos sintiendo interiormente. Porque finalmente lo que sucede cuando tenemos una emoción desagradable, una emoción que nos llena de malestar, entra en acción nuestro modo alerta, ¿sí? Entra en acción el sistema nervioso simpático. Y entonces a veces lo que queremos es o salir corriendo, huir, ¿sí? O la lucha, ¿sí? Pelear, entrar en conflicto, ujú, o el colapso, ¿verdad? Que nos quedamos paralizados y pasmados. Y entonces ni para atrás ni para adelante. Y hay que identificar cuando entra uno en modo alerta, cuando algo nos detona una emoción que nos lleva a una reacción exagerada, es aprender a templarla y reconocer cuál es mi manera de afrontar las situaciones en las que me siento amenazada. ¿Sí? Huyo, peleo
o me colapso. A veces podemos experimentar los tres dependiendo de las situaciones. Ujú. Pero es importante uno identificarlo, porque es parte del aprendizaje de que también nuestra conducta sea asertiva. No solamente se trata de la palabra, sino también de la conducta. Bueno, y veamos, fíjense, esto también, este último síntoma, la tendencia a la evitación o a la confrontación, ¿verdad? Que hay muchas personas que con tal de evitar el conflicto a toda costa, le dan la vuelta a situaciones incómodas, pero a tal grado que de plano no se puede ni hablar un tema que puede ser espinoso, ¿sí? Y, y esto también hace mucho daño en las relaciones. Y esto hace mucho daño porque al final no estamos realmente intimando, ¿sí? O sea, generar intimidad en una relación implica hablar de lo que molesta, implica hablar de lo que incomoda, implica poner sobre la mesa qué es lo que en un momento dado podemos hacer para cambiar la situación. Entonces, ni la reacción, fíjense, por eso hablo mucho de la templanza. Me parece que es un valor muy significativo en todos estos casos, o sea, cómo abordar temas que son ásperos, espinosos, desde la templanza, ¿verdad? Y por supuesto, vean cómo en un intento por querer controlar a los demás o querer controlar la situación, entonces evitamos el conflicto, evitamos intimar realmente. ¿Sí? Y entonces vamos por la vida como si nada pasara, como si nada sucediera. Y en realidad por dentro está pasando absolutamente todo. Y eso tarde o temprano, ¿hacia dónde se va? ¿Qué pasa con eso? No desaparece. Por eso en algún momento, no sé si yo les decía que gran parte de las relaciones en donde hay codependencia es que se vive en puras fantasías, ¿sí? Puras fantasías. Por donde lo veas, por donde agarres la codependencia, la sostienen puras fantasías, puras cosas que no son realidad. Hay una ausencia de realidad, ¿sí? O sea, o me estoy contando el cuento de que yo voy a poder ser feliz cuando el otro cambie, ¿sí? O me estoy contando el cuento de que lo que yo hago está bien porque el otro me fastidió primero y entonces yo tengo derecho a hacer las cosas porque el otro me fastidió primero y entonces yo lo puedo hacer así, ¿sí? Y otra ficción, ¿verdad? O sea, son, es un terreno en donde todo el tiempo nos estamos contando mentiras para lograr sostener esa realidad, en donde vivimos realmente la mayor parte del tiempo con malestar y que son pocos los momentos en donde encontramos el alivio. Y hay que identificar qué es lo que está propiciando el alivio, ¿sí? Porque el alivio también se puede confundir con alegría. Y cuando confundimos con alegría el alivio, quiere decir que estamos viviendo verdaderamente en un infierno. ¿Sí? Porque, o sea, me alivia no tener que lidiar con esta persona y eso lo siento como una alegría cuando en realidad lo que estoy haciendo es quitarme un peso de encima. Ujú. Entonces, eso es lo que está buscando la persona que está metida en dinámicas de esta naturaleza. Alivio. Y el alivio lo puede proporcionar el sexo, ¿sí? Lo puede proporcionar
el consumo de cualquier sustancia, las compras, ¿verdad? Bueno, también las personas que con la comida tienen esos momentos de placer con lo dulce o con algo que sacie esa necesidad de sentir un momento agradable, un momento de placer en medio de todo ese malestar que está ahí presente. Entonces, en realidad, las relaciones de codependencia pueden empezar con y lo digo también en términos de las amistades, no solamente en términos de las relaciones de pareja. A toda relación siempre hay como un enamoramiento, ¿sí? Porque admiramos a la persona, porque nos gusta su personalidad, porque estamos viendo en algo en esa persona que nos atrae, nos gusta, ¿sí? Y entonces se genera esa dinámica de conexión muy inmediata, producto de esa atracción, no necesariamente para un vínculo de pareja, pero sí que sentimos que esa coincidencia, que somos casi, casi como almas gemelas, pero eso se esfuma con el tiempo. Y lo que se acaba construyendo a lo largo es una situación verdaderamente de infierno, en donde la persona empieza a vivir con estrés, con mucha intranquilidad, con angustia, ¿sí? Con ansiedad, qué decir. Ujú. Y en el fondo también con mucha tristeza, ¿sí? Con mucha, mucha tristeza. Pero vuelve a empezar el ciclo, ¿verdad? Se vuelve a conectar con ese cuento que se cuenta. Entonces, decíamos que los adictos eran mentirosos. Las personas que están en una dinámica codependiente también lo son, ¿sí? O sea, vamos a ver que el rasgo que tienen en común, pues es el autoengaño, ¿verdad? Y lógicamente la persona que se autoengaña, pues también está engañando a los demás de pasada. Sí, Mayra, adelante. Yo ahorita que te estoy escuchando y oyendo todos estos puntos de la codependencia, yo creo que todos tenemos algo de codependencia. La cosa es, lo interesante aquí es como darte cuenta que toda la vida vas a tener que estar trabajando cuando ya eres consciente de cuál fue en lo que tú te enganchaste en la codependencia, ¿no? Y creo que es bien importante porque el trabajo que uno hace lo tiene, o sea, no puedes tú pedirle a tu paciente que haga cambios cuando tú no los estás haciendo, ¿no? Pienso yo. Porque ahorita que veías todos estos puntos, por ejemplo, ese para elegir las decisiones, híjole, yo hace cuenta que me reflejaste. A mí qué trabajo me costaba decidir qué quería, ¿no? Y que finalmente tú piensas por no tener un conflicto que está bien, porque como estos son invisibles, no te das cuenta. Ujú. Pero por otro lado, sí te guardas muchas necesidades que ni tú mismo te aceptas. Y entonces, si no te aceptas, pues no vas a aceptar al otro. Entonces, pues todo es un trabajo personal, qué cosa, ¿eh? Está muy, muy, o sea, muy interesante porque creo que le ayuda todo esto también para vernos nosotros, que todavía, porque todavía nunca acabamos de estar totalmente, se puede decir ya, cerca del cielo, No, pues es que, mira, a mí me gusta mucho decirlo así, esto no se acaba hasta que se acaba, hasta que se acaba. ¿verdad? O sea, y mientras está uno vivo, pues hay muchísimas cosas que puedes ir fortaleciendo, que puedes ir trabajando, que vas integrando, que vas madurando, que vas reconociendo, que vas aprendiendo a satisfacer cada vez mejor tus propias necesidades emocionales, que vas aceptando tu historia. Y también hay que entender que hay momentos en los que particularmente
tenemos brotes de mucha lucidez, justo porque entramos en una crisis evolutiva, porque tuvimos una crisis existencial y que esos momentos de brotes de lucidez en los que nos atrevemos a mirar con verdad son los que necesitamos capitalizar para dar esos grandes cambios y esos momentos de gran transformación interna. Eh, Porque claro, si estamos diciendo que el ser humano es imperfecto, pues eso quiere decir que uno se está trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Esa conquista de la coherencia interna, pues a lo mejor habrá momentos en donde te sientes más alineado, habrá otros en donde vuelve uno a caer. Por eso me gusta mucho la idea de que el crecimiento personal no es lineal. Tenemos esta falsa ficción de que el crecimiento es lineal, es progresivo. Nada más equivocado que eso. Si fuera realmente así, todas las personas que llegan al adulto mayor y a la vejez serían sabias, ¿sí? Y no es verdad. Hay muchas personas que llegan al adulto mayor o a la vejez y lo que menos son es ser sabias. Están bien atoradas, llenas de amargura, llenas de problemáticas que no han resuelto y que Me has quién roto sabe el si corazón, resolverán. ¿Mm? me has roto el corazón. Pensé que sí lo iba a llegar a hacer. Ay, sí. No, bueno, pues hay que trabajarlo, Marisol. No, y yo sí veo eso de los adultos mayores, que veo gente que tiene una cara de amargura, o hay gente que, adultos mayores que traen una cara de tristeza, y hay otros que traen cara de felicidad, que digo, ay, no, yo quiero ser como ese, con el de la cara de felicidad, ¿no? Es que creo que con esto, y ahorita con el comentario que hace Mayra, que se me hace muy importante, o sea, es ver que el crecimiento a veces es circular, a veces es laberíntico, y cada quien tiene que entender cómo está haciendo su propio proceso de crecimiento. A veces necesitamos volver atrás para poder ver qué es lo que estamos dejando en términos de identidad. ¿Sí? O sea, cada paso que vamos dando hacia adelante, cada momento en el que logramos un aprendizaje, a lo mejor lo agarramos con la bandera y vamos contentísimos con ese aprendizaje bien puesto, pero de pronto va a llegar un momento en el que dices, sí, de veras, y vas para atrás. Pero ese ir para atrás, que es la parte en donde yo siempre señalo que las recaídas, ¿verdad? O sea, también la codependencia implica recaídas. Cuando vuelves con la misma persona que te maltrató, ¿verdad? Cuando regresas a lo mismo, ¿sí? Ese tipo de situaciones, si uno las capitaliza, las recaídas son momentos valiosísimos de reencuentro con lo que uno ya no quiere más en su vida, pero cada vez profundizando más para ver qué es lo que todavía falta por arrancar de la raíz, ¿sí? O sea, cada vez logrando entender mejor qué es lo que nos sigue atando a esa identidad que queremos dejar atrás. Ujú. Dicen por ahí que mala hierba nunca muere. Yo creo que en el caso de este tipo de padecimientos como son las adicciones y la codependencia, a mí me parecen que son como esa mala hierba que de pronto no quiere morir, ¿sí? Y, ¿y por qué lo digo? Porque en el texto que les compartí lo dice claramente, creo que eso sí lo dice en este capítulo, lo dice claramente, a las personas que tuvieron traumas muy intensos les cuesta mucho trabajo aprender. Les cuesta mucho trabajo cambiar, ¿sí? Entonces, el ir cultivando los valores que supone el ser compasivo con uno mismo, el ser paciente con nuestro propio proceso de crecimiento, ¿verdad? El ser, el conquistar la templanza. O sea, fíjense que estamos hablando de valores que tienen su nivel de complejidad, ¿verdad?
Y más en una época como la actual, en donde todo parece que en un clic ya tenemos todo a la mano y creemos que el desarrollo humano supone también un clic y nada más lejano que eso. Y además de que no está a un clic, ¿verdad? Implica cada uno ir entendiendo su propio ritmo de crecimiento, ¿verdad? Ir entendiendo qué es lo que me vuelve a irme para atrás. Poder hacer esa autoobservación tanto en el momento de la recaída como después de la recaída cuando ya vamos de salida otra vez del pozo, ¿sí? O sea, por eso es que los procesos de recuperación, de rehabilitación, de sanación son lentos, son procesos de largo aliento y para eso tenemos toda la vida. Yo recuerdo que mi padre, cuando éramos pequeñas, nos decía, eh, hijas, hay más tiempo que vida. Cuando nos desesperábamos porque algo, ya nos queríamos ir o cualquier cosa, que ya, papá, vámonos, ya. Y decía, hijas, hay más tiempo que vida, calma, ¿sí? Y creo que a veces eso es algo que hay que repetirse cuando nos entran estos momentos de desesperación, de que quisiéramos que por arte de magia nuestra realidad fuera otra, que cuando nos sentimos tristes por arte de magia desapareciera la tristeza. El aprender a lidiar con las propias emociones, creo que es uno de los retos desde mi perspectiva, pues más significativos, ¿verdad? A veces hasta lidiar con un exceso de alegría para muchas personas es complicado. Yo recuerdo una personita que tuve la fortuna de acompañar que me decía, es que cada vez que me siento contenta, empiezo a sentir un miedo espantoso de que las cosas me vayan a salir mal. Entonces fíjense cómo hasta esa misma felicidad, esa misma alegría, empezaba a jugarle chueco, porque le desataba ansiedad. Entonces, ¿verdad? Porque emergían todos esos miedos a que otra vez le fuera a pasar lo mismo, a que otra vez le fuera a ir mal, a que no le salieran las cosas como ella tenía pensado. Y entonces, tampoco se dejaba estar en esa alegría, ¿verdad? Entonces, no solamente es complicado lidiar con las emociones como la tristeza, la frustración, el enojo, la decepción, la desilusión, el desencanto, el miedo, ¿sí? También es complejo lidiar con la alegría cuando todavía el corazón está roto, ¿sí? Entonces, y sanar un corazón roto, bueno, sinceramente, ojalá fuera pin, pin, pin. No, 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 lleva su tiempo, ¿sí? Lleva su tiempo. Entre desbaratar todos esos nudos, esas cosas no comprendidas, el poder entender qué fue lo que aprendimos, qué nos llevó a esos aprendizajes, cuál fue el rol o la función que cumplimos dentro de nuestra familia para poder impulsar un proceso de evolución. Todo lo que estamos diciendo implica cada vez ir profundizando más en las lecciones vitales que venimos a aprender. Y yo creo que detrás de la codependencia, claro que todos tenemos algo de codependencia. Así fue como empezamos en la primera sesión. O sea, todos tenemos algo, pero hay niveles de codependencia, ¿verdad? Y lo importante es uno ir identificando qué es lo que todavía me hace falta por madurar, qué es lo que todavía me hace falta por comprender, pero también mirar todo lo que he caminado, ¿sí? O sea, también poder ver tanto el libro de Pia Melody como el de Melody Beatty, estas dos, las dos empiezan, son libros que las dos empiezan contando sus propias experiencias de una manera autobiográfica, ¿verdad? Ambas compartiendo su caída en el mundo de las adicciones, ¿verdad? En el caso
Melody Beatty, ella habla francamente de su adicción, ¿verdad? Y empieza haciendo toda una reflexión de cómo llegó ahí, de cómo se relacionaba con personas que querían cambiarla, o sea, va explicando cómo ella encarnó todas estas dinámicas para después poder acompañar a otros en su proceso de crecimiento. Entonces, el proceso de ampliación de la conciencia no significa eh, que ya lo resolví todo. Significa que soy capaz de cacharme cuando vuelve a aparecer una tendencia que me lleva a esas conductas, a estos síntomas que acabamos de describir. Cuando me veo otra vez queriendo controlar las cosas, cuando me veo otra vez insegura para tomar decisiones, cuando me veo otra vez esperando que los demás cambien y no haciendo yo la chamba que me toca hacer a mí, cuando me veo en esta autoexigencia y en este perfeccionismo, cuando me veo juzgando duramente a los demás, ¿verdad? Cuando otra vez me vuelvo a sentir atrapada en el miedo a la soledad, el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a la exclusión, eh, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de lo que cada quien pueda reconocer en sí mismo. Porque partimos de la idea de, de este texto que vimos ahora, como somos seres profundamente dependientes, ¿sí? Ningún ser vivo tiene el nivel de dependencia que tiene el ser humano en la relación con sus cuidadores principales. Comentamos, ¿no? Hemos comentado los caballos, como a las pocas horas de que nacieron ya se pararon, ya caminan, ya corren, ya, ¿sí? Ya se fueron. Los pajaritos lo mismo, ¿verdad? Están un ratito, los alimentan y al rato, paz, se van, ¿sí? Y a veces ni forman parte de la parvada de la que ellos salen, ¿no? Y en cambio el ser humano, díganme, entonces, esa dependencia emocional que nos caracteriza como parte de nuestra naturaleza, pues es la que, si no tenemos un aprendizaje de un apego seguro, pues nos va a jugar tarde o temprano malas pasadas, ¿sí? Y ahí pues cada quien, aquí en este grupo, pues cada quien sabe su historia, ¿verdad? De dónde viene, ¿sí? De dónde viene y qué es lo que ha tenido que conquistar interiormente para poder vivir con un poco más de libertad interior. Y digo con un poco más porque pues la libertad interior, así que digas absoluta, pues yo creo que también es otra conquista que va siendo poco a poco. Bueno, sí, Mayra, adelante. Bueno, yo nomás, ya para terminar. Sí, Yo creo que la dependencia emocional el problema es cuando hay codependencia, ¿no? Pero la dependencia emocional, yo creo que algo de dependencia emocional tenemos los seres humanos, porque somos seres en relación, necesitamos al otro para muchísimas cosas, pero eso no es que yo no pueda vivir sin el otro, pero sí lo necesito para otras cosas, ¿no? claro, pero ahí sí hay que diferenciar los conceptos. O Ujú. sea, de lo que tú hablas es de la interdependencia. Ok. ¿Sí? O sea, porque la interdependencia es, claro, somos seres en relación, somos seres que necesitamos vivir en la comunidad, no podemos vivir aislados, porque si vivimos aislados nos morimos, ¿verdad? Mm. Que este está siendo un problema también real de la tercera edad, que muchos ancianos viven aislados, ¿verdad? ¿Y a dónde los lleva? Finalmente al suicidio. ¿Verdad? Sobre todo en los países escandinavos, el suicidio en los adultos mayores es impresionante, ¿verdad? Porque no podemos vivir aislados. Pero entonces hagamos la diferencia entre estos conceptos. La interdependencia es, sí, necesitamos a los demás para poder construir una red social de apoyo, para poder construir una red laboral que nos sostenga, para poder emocionalmente afrontar los momentos de dificultad, de reto, de pérdidas,
pero sabemos que emocionalmente somos la fuente principal de nuestra nutrición, ¿sí? Como que ahí está la clave. Ahí está la clave. Entonces, la dependencia emocional es nuestro estadio inicial, pero tenemos que caminar hacia la interdependencia. Jorge Bucay utiliza otro concepto, pero a mí me gusta más interdependencia. Pero también otro concepto que entra en este juego es la autodependencia, ¿sí? Que la autodependencia hace alusión a esto, a encontrar en mí esa fuente de nutrición emocional, ¿sí? Que no me esté colgando de los demás para ser feliz, que me ocupe de mi vida, ¿verdad? Identifique mis sentimientos y mis emociones. Que son tuyas, Que son hacerte tuyas, cargo claro. de tu propia vida interior, que organices tu mundo interno, ¿verdad? Para que puedas llegar a esta interdependencia que sí nos favorece que vayamos siendo autónomos emocionalmente, para que realmente podamos construir relaciones desde esta área de sentido que es la libertad y la responsabilidad. Te elijo no porque tengo miedo a estar sola, te elijo porque enriqueces mi vida, ¿sí? Te elijo porque Porque, te amo. sí, porque enriqueces mi vida, porque me nutres, porque me das y yo te doy, pero no me privas de mi libertad, ¿sí? Entonces, bueno, creo que con este panorama vamos viendo que realmente, pues, la gran mayoría de las personas vamos desarrollando, pues, apegos inseguros, ¿sí? Que algunas personas tendrán apegos seguros, pero las personas que llegan al consultorio, en su mayoría, desarrollaron en algún momento de su vida un apego inseguro. Ujú. Y sobre todo si el tema de consulta a veces es su mundo de relaciones interpersonales, que la pareja, el hijo, la hija, ¿verdad? O la relación con él mismo y la forma en cómo se está proyectando hacia afuera, ¿verdad? Entonces, ahí está el origen, el inicio de que tengamos estos aprendizajes poco nutricios, como los llama Pia Melody, ¿no? Ella habla de menos que nutricio, ¿no? Para referirse a este tipo de aprendizajes que tenemos cuando somos bebés, cuando somos niños, y que en la próxima sesión les voy a compartir lo que vamos a revisar de lectura para que podamos ver todo el tema de los abusos, ¿verdad? O sea, el abuso en toda su dimensión, porque ahí está realmente la causa principal de las adicciones y la codependencia, ¿sí? Y que veamos todos los tipos de abusos que se pueden dar. Bueno, pues hemos llegado hoy hasta al final de nuestra sesión. Muchísimas gracias por su participación, por estar aquí hoy. Fabi llegó un poquito tarde, pero te pudimos saludar, aunque sea la última parte de la clase, Fabi. Sí, perdón, no lo logré antes, pero con esto que las he escuchado ahora, ya me llevo un montón, así que me pondré al día. Muy Gracias, bien, Fabi. Mayra. Pues qué gusto saludarte, aunque haya sido un ratito. A las demás, qué Igual. gusto verlas y nos encontramos la próxima semana. Y ya les mando el texto. Les voy a compartir el libro completo de Pia Melody, que es a la que vamos a leer. Se los mando en PDF para que ahí ya nada más busquen las páginas que vamos a revisar, ¿ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra, y gracias Gracias. a todas. Buenas noches. Gracias, que Gracias. tengan muy buenas Mayra, qué noches, gusto. Ahora sí descansen. que Gracias. bonita Hasta semana y luego. bonito fin de Igualmente. mes. Gracias. Gracias, Gracias. Marisol. Gracias a todos. Adiós, Rosy. Bye, Bye. 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 Adiós.